Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Sin Zapatos. Estamos aquí en mi casa, no los utilizamos, pero el nombre se quedó porque hoy, de acuerdo a lo que vamos a hablar, vamos a tener que dejar cosas que utilizamos en la calle. Me acompaña mi amigo Freddy. Bienvenido, Freddy, a este espacio. Qué bueno que estemos acá. Gracias, Gabrielito, ¿no? Pues aquí estamos, nos quitamos efectivamente los zapatos y gracias por invitarme a este espacio que yo sé que va a ser muy productivo y sobre todo va a ayudar y a beneficiar a muchas personas con el tema que sé que es un tema muy bonito. Hoy queremos hablar y profundizar sobre el origen de una canción que publiqué hace unos días. Bueno, todo empezó con un papelito que me dieron en un grupo de conexión, el cual decía, Dios vio que él no era bueno que el hombre estuviera solo y creó a la mujer. Yo estaba ese día con mi esposa y en el típico chiste de hombre le dije, y luego todo el problema que se nos vino. Pero me quedó esa inquietud. Días posteriores fui a ver cómo estaba escrita exactamente la palabra y encontré cosas maravillosas. Freddy, ¿sabías que el hombre no fue hecho en el jardín del Edén? ¿Será cierto eso, Gabriel? Pues vámonos a la palabra de Dios a ver qué dice la palabra de Dios. Dice en la Biblia, aquí nos vamos a Génesis 2, los versículos 5, 7 y 8. Dice, aún no había plantas ni había brotado la hierba porque Dios no había hecho llover. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es muy importante. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, efectivamente, como dice la palabra de Dios, no fue formado allí en el jardín del Edén, sino fue eh, fuera del jardín del Edén. A mí me gustaría o me imagino esa forma, ¿cierto? Árida, la tierra como tal. Y yo creo que sí tiene un contexto muy bonito para nosotros como hombres en todo como somos, nuestras características, nuestro rol, que más adelante yo creo que vamos a especificar un poco frente a ese tema común. Piensen en esto. ¿Por qué hacer al hombre en la aridez, en la intemperie? Quiero pensar que Dios quería un guerrero, un hombre que cuidara la tierra, que la protegiera. En la Biblia se habla alrededor de 280 veces del Dios de los ejércitos, de el hombre como guerrero. Sin embargo, muchos hombres parecen haber perdido algo de esa esencia. En vez de estar conquistando el mundo, protegiendo su hogar, se han dedicado a la parte estética. Los vemos arreglándose las cejas, cambiando su fisionomía. Pareciera que el hombre quiere centrarse más en su estética y no en su espíritu. Bueno, Freddy, pero ¿tú por qué crees que Dios quiso hacer al hombre de barro si él quería un guerrero, como decíamos anteriormente? ¿Por qué no lo va a hacerlo de un material más fuerte, como acero, como otro material? Para entenderlo, Gabriel, necesitamos ir a la palabra de Dios. ¿Sí? En Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero también debemos conectarlo con Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces es muy importante entender esas dos cosas. Primero que Dios nos forma, ¿cierto? Y nos da una armadura, que es este cuerpo físico como tal, pero también el espíritu. Y el espíritu que dice, ¿qué pasa? Que cuando dejemos esta armadura, este cuerpo, vuelve otra vez a la tierra. ¿Y qué pasa con el espíritu? Pues el espíritu vuelve a Dios, que fue el que nos dio ese soplo o aliento de vida como tal. ¿Sí? Es decir, nosotros hacemos parte de esa esencia como tal. Entonces sí es importante entender nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Pero ¿qué pasa cuando solo trabajamos el cuerpo, nuestra mente, por ejemplo, a través de los títulos y no trabajamos el espíritu? Pues yo pienso, Gabriel, que muchas veces nos dejamos llevar por muchas cosas de nuestro deseo. Es que la carne como tal nos lleva a conectarnos con muchas cosas del mundo y dejamos a un lado el espíritu, dejamos a un lado la conexión con Dios, ¿sí? Y es muy diferente hacer las cosas en nuestra carne que hacerla con Dios. Cuando lo hacemos en nuestra carne, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos y podemos llegar a cometer algún error, podemos llegar a cometer algún error precisamente por no estar con el espíritu, dejándonos guiar por el espíritu. Entonces, por eso es muy importante lo que tú mencionas. Que cuando Jesús murió, incluso él dijo, entrego mi espíritu, como si el cuerpo apuntara a algo y el espíritu fuera más hacia el infinito. Así es, Gabriel. Efectivamente, el cuerpo vuelve de donde salió. Claro está que aquí nos toca diferenciar mucho, sí, del cuerpo y la forma como vino Jesucristo, que fue diferente a nosotros, pero ahí sí nos deja ver que el cuerpo vuelve al Al polvo, como polvo. hablábamos ahorita, y el espíritu vuelve a Dios. Bueno, Freddy, pero si tú notas, Dios no dejó al hombre de adorno en el jardín, le dio un propósito. Prácticamente Dios se creó el primer trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, mira. Aquí vamos a verificar en Génesis 2:20, dice la palabra. Dios formó todos los animales y todas las aves y se las llevó al hombre para que le pusiera nombre. Ahí estamos hablando de un propósito. Entonces, lo que tú mencionas, ahí prácticamente es el primer trabajo y donde Dios encomienda al hombre. Y me parece chévere lo que mencionas, esa parte del trabajo, porque el trabajo es una bendición. De hecho, en la Biblia dice que el trabajo es una bendición, pero la sociedad, las personas, incluso canciones, nos han metido, nos han hecho ver las cosas de diferente manera. Y tengo acá precisamente una letra de una canción que dice así: a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar, yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Entonces, Sí. no, no es un castigo. No, es que yo efectivamente, yo antes de ir a la palabra y haber leído estos días lo que leí, descubrí, yo pensaba que el trabajo era una consecuencia del pecado, no un privilegio que tenemos, ¿no? Exactamente. Entonces, y es que como te mencionaba, es el propósito, ¿sí? Es el propósito y hace parte del rol y de la misión que nos encomendó Dios para este mundo. Pero imagínese, Freddy, el hombre actual, en esa tarea que le puso a Dios al hombre, poniéndole nombre a las cosas, imagínese, nosotros como hombres actuales le pondríamos cosa uno, cosa dos o cosa tres, porque nosotros pues a veces como que somos un poquito más limitados, digamos, de expresión, ¿no? Eso me recuerda algo que a veces mi esposa me ve pensando y me dicen: "Oye, ¿en qué estás pensando? ¿En quién está pensando?". Y yo por ahí pensando en por qué piedra le gana a papel, una cosa así, tan profunda como tan simple. Sí, sí, así es. De hecho, escuchaba por ahí en un programa de stand-up comedy, y es que decía el comediante que nosotros podemos estar pensando en nada y que a la mujer no le gusta eso. O sea, nos pregunta, ¿en qué está pensando? Nosotros muchas veces respondemos en nada. Entonces, decía el comediante, pero ¿por qué les da envidia? Nosotros tenemos esa facultad de no pensar en nada. Pero no, es el detalle, es el detalle y la creación del hombre y de la mujer, ¿sí? Y ahí tenemos que
diferenciar y conocer cuáles son los roles con los que nos creó el hombre y los roles con los que creó a la mujer, ¿sí? Y por eso ahí tenemos esa diferencia, pero también el complemento. Pero en medio de esa tarea, si tú notas, Dios se detiene y dice, oiga, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, Entonces, ¿por qué diría él si eso, por qué diría Dios eso si el hombre ya lo había hecho, él ya había dicho es bueno, que la creación es buena, pero llega un momento en que él como que evalúa lo que Dios evalúa lo que estaba haciendo, lo que había hecho, y dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué sería que Dios pensó en eso? pues yo pienso mm, eh, que efectivamente Dios hace énfasis o la evaluación que tú dices, bueno, aquí falta algo. ¿Sí? Si bien estaba las parejas, ¿sí? De cada especie, pero el hombre, ¿qué vio Dios, hombre? Aquí como que Un falta algo que, complemento. exactamente, algo que complemente al hombre. Y tenía que ser precisamente una ayuda idónea, y eso es lo que quiere decir la palabra idónea, es una palabra que complementa al hombre, es el complemento del hombre. Más adelante en la Biblia nos menciona acerca y hace referencia al matrimonio. ¿Y el matrimonio qué quiere decir? Unidad. Y la unidad es precisamente hombre y mujer uno solo. Porque recordemos que la palabra de Dios dice que la mujer fue sacada de una costilla del hombre. ¿Sí? Entonces, por eso Dios enfatiza mucho en la unidad y en el matrimonio, que creo que es un tema muy bonito para más adelante poder tocar, Gabriel. Claro. Y hoy vivimos con parejas que cuando la presión sube, la relación se vuelve un campo de batalla. Hay una imagen viral que me gusta mucho y es un hombre que sostiene a una mujer que va a caer un precipicio. Ellos solo se pueden ver los ojos. Sin embargo, ella no puede ver las piedras que él tiene que sostener en la superficie y él no puede ver las serpientes que le están picando la profundidad. De pronto a veces no se trata de amor, se trata es de comprensión y de mirar la batalla que el otro está dando. Pero analicemos por qué fue tan efectiva la estrategia de la serpiente para quebrar a la humanidad. Gabriel, la serpiente conoce a Dios. Eso sí, conoce mejor a Dios y conoce mejor la Biblia que nosotros. Y utiliza la astucia precisamente para engañar a la mujer. En este caso, engaña a la mujer y la persuade diciéndole con que Dios les prohibió comer de los árboles de aquí del jardín del Edén. Y la mujer que le contesta a Eva, le dice, no, no de todos, del árbol que está en la mitad del jardín, el árbol del bien y del mal. O sea, ahí le fue sembrando, fue una cizaña en ese instante, ok. Exactamente. Entonces, como que ahí mezcla una verdad con una mentira para sembrarle esa duda a la mujer. Dios nos creó, porque claro, la serpiente o Satanás, que significa el engañador, conoce muy bien que Dios nos dio libre albedrío. Entonces, ¿qué hace? Persuade, engaña y hace que la mujer se incline a tomar una decisión que no era la que Dios les había indicado. Y ahí es donde empieza todo el tema de la desobediencia y del pecado. Pero la mentira más grande fue la que le dijo fue después, ¿no? Le dijo, ¿cómo es que es? En el Eh, Génesis, sí, a ver, hay una parte en donde le dices que serán como Dios. sí, dice Génesis 3 del 1 al 4. No es cierto, no morirán. Ah, porque pues le dijo la serpiente con que Dios dijo que si comen del fruto morirán. Entonces Sí, ahí dice, no es cierto, no morirán. Dios sabe bien que el día que coman de ese fruto podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios. Ahí está lo que tú decías, sembró como la duda. ¿Cómo así voy a ser como Dios? ¿Voy a morir? O sea, no voy a morir. Y eso fue lo que llevó, eso que sembró ahí Satanás en la mujer, fue lo que llevó a la mujer a tomar una decisión equivocada.
Bueno, podríamos decir ahí que era una verdad con una mentira, ¿no? O sea, porque era verdad que no iban a morir, pero nunca iban a ser como Dios. Exactamente. Miren la astuta que fue. No dijo Dios no existe. Lo que dijo fue no morirán, lo cual era cierto. Pero la mentira más grande de el tamaño de un edificio fue que les dijo que serían como Dios. Las mentiras más peligrosas del mundo no son las que son completamente falsas, son las que tienen una parte de verdad y una parte de mentira. En Instagram a los hombres nos venden la idea de ser fuerte, ser un líder. Nos venden una boleta en Instagram para ir a un seminario, pero que esos seminarios están dirigidos a pensar que el hombre es por lo que produce, por lo que es, por lo que tiene. Entonces, en un video con música épica, nos venden la idea del hombre fuerte, sin embargo, de entrada nos están diciendo, compra esto, vales por lo que tienes. A la siguiente semana, cuando el efecto del seminario y la boleta que pagué súper cara se termina, el hombre queda sin plata y frustrado. El hombre vale por su propósito, no por lo que tiene. Si basas tu propósito en lo que tienes, el día que pierdas lo que conseguiste, te vas a sentir frustrado. Sí, Gabriel. Hay que tener en cuenta nosotros a quién escuchamos, que muchas veces nos pasa lo mismo como le pasó a Eva con la serpiente. ¿Sí? Estamos escuchando a la persona correcta, estamos escuchando a alguien que nos está dando un buen consejo. Entonces es muy importante lo que sucede hoy en día. Si nos referimos exactamente a un episodio en el matrimonio, podemos decir, bueno, en el caso de Eva, o trayéndolo más bien a la actualidad, si nuestras esposas están escuchando a una amiga o a otra persona que le está dando un consejo, pero ese consejo no es el mejor, puede llegar a su casa, a su hogar, con algo ya ahí, una semilla que puso alguien que de pronto no es la adecuada para el matrimonio, y esto puede ocasionar que al llegar la esposa tenga un conflicto con su marido, con su esposo, ¿sí? Entonces es como también una escena que sucedió allá en el jardín del Edén con Adán y Eva, y que hoy en día también podemos verlo y que puede ocasionar un conflicto en el matrimonio. Bueno, pero andamos buscando la confrontación donde no es, pero ¿dónde tú crees que estaba Adán cuando la serpiente le habló a Eva? Yo me imagino que estaba ocupado pues en las tareas de la administración que le había dado Dios, pero se podría decir que estaba descuidando un poquito el hogar o qué. Pues no descuidando, sino también de pronto es lo que tú dices, estaba llevando a cabo la misión Ah, ok. que le había dado, pero qué dice la palabra? Génesis 3 9 y 10. Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y el hombre contesta, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Adán no asumió la responsabilidad que le correspondía de haber verificado con su esposa, ven, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Sí? Y Adán pudo haberle dicho a Eva, no, no es correcto, tenemos que obedecer lo que Dios nos dijo, esto no lo vamos a hacer, pero él no hizo eso. ¿Sí? Ahí es un tema de liderazgo, ¿no? También del hombre de ese momento, ¿no? De cómo, cómo asumir también el liderazgo de pronto a veces de nuestras casas, de nuestra, digamos, del liderazgo de nuestros hijos, ¿no? También. Así es. Y lo que haces es buscar, como no asume el liderazgo y la responsabilidad, lo que hace es buscar culpables o a quien le puedo echar la culpa, digámoslo así, de eso que no fue correcto En o ese de eso caso, que no ¿tú crees lideré. que él estaba echando la culpa a Dios? Porque le dijo, fue la mujer que tú me diste. O sea, ¿será? Sí, sí, efectivamente estaba buscando, bueno, no tanto la culpa a Dios, sino a la mujer. O sea, ella es la culpable, ella Ah, fue la ok, que hizo ok.
que yo cayera en esto, ¿sí? Ella fue okey. la que me persuadió o me engañó, ¿sí? Entonces, por eso le echo la culpa a la mujer, pero lo que pasó ahí es que quien debía asumir ese liderazgo, y lo que había sucedido era, era Adán. Hoy en día tenemos que tener muy claro que nosotros como hombres en el matrimonio somos los líderes. Y cuando Dios nos llame a cuentas, porque dice la palabra de Dios que va a haber un juicio, cuando Dios nos llame a cuentas, nos va a preguntar, ven, ¿qué pasó con tu esposa? ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con esos roles, esa misión que yo te encomendé? ¿Sí? Porque Dios nos creó con unos roles Eso me parece específicos. impresionante en la palabra, ¿no? Porque también la palabra dice es que Dios nos va a llamar a nosotros a responder por el hogar. Esa, Eso me llama mucho la atención eso que estás exactamente. Y diciendo. entonces nosotros ese día que vamos a decir, ah, no, es que la Es la esposa que mujer me que me diste, dice ¿cierto? Mira otra que me vez. dijo, no, no podemos repetir la historia y asumir que nos toca como hombres. Pónganse en los zapatos de nuestros viejos. Ellos hacían negocios de palabra, no hacía falta firmar 10 contratos para eso. Existía la palabra y el honor. Si un hombre decía, lo voy a hacer, lo hacía, así perdiera plata. Hoy como hombres no podemos naturalizar la mentira. ¿Sí? El mundo nos dice son mentiras piadosas, pero cada vez que un hombre miente, está dañando el diseño original. El reto hoy no es tener más que el vecino. El reto hoy es mantener la palabra, decir la verdad. Bueno, Freddy, para cerrar esta charla, hay dos preguntas finales que me gustaría que habláramos y es, ¿por qué Dios haría un árbol en la mitad y del jardín del Edén y prohibir que lo comiéramos? ¿No hubiese sido más fácil, por ejemplo, no poner ese árbol? Sí, claro. Pues primero, Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. Y nos amó tanto que no nos hizo como unos robots para que nosotros simplemente hiciéramos lo que Él mandaba, sino nos dio esa libertad para que pudiéramos decidir. Él nos pone, nos dice, ahí está, pero que no lo hagan, porque va a pasar, va a haber una consecuencia. Y hoy en día tenemos muchas situaciones en las cuales nos damos cuenta que aparentemente es bueno, pero cuando lo hacemos o caemos en algo, va a haber una consecuencia que no es la mejor. Y me gusta uno de los versículos que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Sí? O sea, usted lo puede hacer, pero ¿le conviene? Esa sería la pregunta. ¿Nos conviene? Entonces yo creo y radica ese en el amor que Dios nos da y esa libertad que está en el amor. A mí me hiciste acordar que yo siento que la palabra de Dios habla de la oportunidad que tiene el hombre de vivir con Dios y vivir sin Dios. Si tú notas todas las historias que a través de, digamos, de la palabra, de la Biblia, denotan eso, las personas que han vivido con Dios y las personas que han vivido sin Dios. Freddy, y la última pregunta, ¿por qué tú crees que Dios descansaría si Dios no necesita descansar? Bueno, es que, pues primero hay dos cosas. La primera es que en su creación Dios vio la necesidad de un tiempo dedicado precisamente para Él por todo lo que Él hizo, ¿sí? Toda su Ok. creación, y por eso santificó El día el séptimo, séptimo día, el ¿cierto? séptimo día. ¿Para qué? Para que tuviéramos esa relación, esa intimidad, para que reconociéramos la muestra tan grande de su poder, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado también pues porque Dios necesita ver el desarrollo de su creación, necesita ver el hombre cómo se desenvuelve, ¿sí? O sea, hace parte de su creación que aunque Dios culminó en el sexto día, Sí. pues debemos tener un descanso para él como tal. Y no sé, de pronto lo podemos traer hoy en día y es que, así como sucede en toda empresa, tenemos un día para descansar. Imagínate, pues Dios no nos quiere esclavos del trabajo, estar, trabaje y haga. No, necesitamos tiempo para Dios,
tiempo para la esposa, tiempo para los hijos, tiempo, sí. Necesitamos ese tiempo ¿para qué? Para volver a la esencia de Dios, porque muchas veces el trabajo nos puede separar, ¿sí? Nos puede Claro. distraer, nos puede hacer olvidar de esa misión, de esa función, de ese rol, de esa administración, que fue donde comenzó todo, que es en el matrimonio y en la familia. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Yo también creo que también es una oportunidad para, y una reflexión Mm. para que el hombre se detenga, ¿sí? Sí, Para que el hombre, digamos, llegue un momento en que pare. Y es una lección que, digamos, algo así como que el hombre moderno tenemos que aprender que todo no es solo trabajo, que todo no es solo riqueza, sino que tenemos que descansar y construir nuestro espíritu. al final el Génesis no es una historia antigua o un mito o algo que nos contaron, no. Es el espejo y la radiografía exacta de la esencia de nosotros como hombres, en propósito, en responsabilidad, porque así nos creó Dios. Entonces es importante que sí tengamos en cuenta que como hombres Dios nos creó con unos dones, con unos roles, con unas características y que hemos olvidado hoy en día. Por eso nació esta canción, porque quería recordar ese hombre en su origen, ese hombre valiente, un hombre valiente que tiene aliento de Dios, que su espíritu apunta al infinito y que se sostiene en su palabra. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por haber estado acá, por haberse tomado este café, a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Gabriel. Aquí estaremos en Sin Zapatos, donde nos quitamos los zapatos y hablamos abiertamente de diferentes temas y aspectos como son. Viviendo en mí, aunque nos tiemble el alma, la aventura.